Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. En esta ocasión vamos a estar haciendo un resumen de la situación técnica de los principales índices y empresas que solemos ver en el canal. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones macroeconómicas e indicadores, como pueden ser la tasa de interés, ratios de valorización y analizar con perspectiva de largo plazo algunas tendencias para hacer alguna estimación de lo que podemos esperarnos en el futuro acerca de la renta variable. Pero antes de empezar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 1800 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. También te invito a que te unas al grupo gratuito de inversión fundamental, donde además de tener disponibles todas las planillas Excel de los análisis fundamentales que traiga el canal, también vas a poder estar en contacto con demás inversores como vos y como yo, compartiendo información, análisis técnicos, noticias y demás. Vamos a empezar con la situación técnica del S&P 500. Recordemos que tenemos máximos en torno a los 4.800 puntos para el índice, alcanzados en el año 2022, finales del año 2021. A partir de este momento, la Reserva Federal, recordemos que empezó con su programa de suba en la tasa de interés. Podemos verlo gráficamente en la tasa del bono a un año del Tesoro norteamericano, como a partir del año 2021 y principios del año 2022 empieza un recorrido alcista que significa una de las subidas de tasa de interés más rápidas de la historia, teniendo un rendimiento actual en torno a los 5,4% anual. Rápidamente esta suba hizo que haya una corrección en el S&P 500 que lo llevó a corregir hasta un 27% aproximadamente, tocando mínimos en los 3.400, 3.500 puntos, y ahí se da un rebote y un reconocimiento de una zona de soporte bastante importante que tiene que ver con la unión de máximos anteriores, zona de resistencia que luego fue soporte en el año 2023. En el año 2022, alrededor de octubre, se da este rebote dentro del canal bajista, se desafía una zona de resistencia, hay un ajuste a la baja, pero luego en enero del año 2023 vulnera el alza. Recordemos que en esta fecha se empieza a crujir el sistema financiero, producto de que algunos bancos ya empezaban a presentar problemas de liquidez y solvencia, ya que por la suba abrupta de la tasa de interés, muchos de los bonos que se situaban como activos en los bancos bajaron de precio en el mercado de forma considerable, y durante estas fechas la Reserva Federal salió rápidamente con un programa de recompra de estos bonos a precio de realización, salvando así al sistema financiero e interrumpiendo de alguna manera este programa que había iniciado la Reserva Federal a finales del año 2021, principio del año 2022, de venta de bonos y limpieza de su balance. El hecho de que la Reserva Federal haya salido a rescatar al sistema financiero comprándole los bonos a un precio mucho más alto que el que tenían en el mercado, hicieron que el S&P 500 no deje de subir. Aún así, siendo que la tasa de interés en este periodo tuvo bastantes subas en el medio por parte de la Reserva Federal, pero esto aún así no logró hacer que el S&P 500 siga cayendo, sino todo lo contrario. Hoy el S&P 500 se encuentra en unos 4.450 puntos básicos, a un 7, un 8% de máximos históricos, y si le marcamos esta línea de tendencia alcista de mediano plazo uniendo dos mínimos, tenemos una posible corrección del 5% de forma lineal a la baja. En términos de largo plazo, como ya dije, tenemos principales soportes que tienen que ver con esta línea de tendencia alcista de largo plazo. Vamos con la situación técnica de algunas de las empresas que solemos ver. Empezamos con la situación técnica de la empresa Amazon en velas diarias de corto plazo. Tenemos cruce de medias al alza, estamos en tendencia alcista de corto plazo, cotizando a $140 por acción. Fue el cierre del viernes pasado, viernes 15 de septiembre del año 2023. En velas semanales también tenemos una tendencia alcista con bastante fuerza y prolijidad al alza, con una dispersión del precio con respecto a la media del 5 al 10% aproximadamente. En velas mensuales de largo plazo tenemos cruce alcista también, con una dispersión del precio actual al principal soporte dinámico de largo plazo que tiene que ver con la media móvil simple en torno a un 11-12%. Hay que tener cuidado con esta zona de precio que tiene que ver entre los 150 a $140 por acción, ya que es una zona de precio bastante importante donde anteriormente y durante el año 2020 fue una zona importante de soporte para el largo plazo. Luego en una sola vela mensual se rompe toda esta zona de precio a la baja con bastante fuerza, y luego es esta zona de precio la que actúa como resistencia, y actualmente se está muy cerca de entrar. Hay que ver cómo se desarrolla el precio de Amazon en los próximos meses y próximas semanas. Vamos con el panorama de las empresas de microchips. Empezamos con AMD cotizando a unos $101
por acción. Tenemos el precio de los $100, un precio muy importante en el mediano largo plazo. Ahora vamos a ver por qué. Tenemos un cruce de medias a la baja, tendencia bajista de mediano plazo. En velas semanales tenemos un cruce de medias a la baja con bastante fuerza, y lo único que nos está sosteniendo es el cruce de medias al alza que se dio con fuerza en el año 2023 alrededor de mayo y que sigue vigente. El precio ha ajustado de la dispersión bastante importante que había con respecto a las medias y hoy se encuentra, desde mi punto de vista, en zona de compra, ya que el precio se encuentra solamente a un 2-3% de la media móvil simple y a un 8% de la media móvil ponderada de volumen. Yo, si entrara a estos precios, pondría un stop loss en torno a los $85-86, depende de tu aversión al riesgo, pero creo que ya es momento, o podría hacerlo, de empezar a mirar con buenos ojos una entrada en AMD. Hay que tener en cuenta siempre los soportes dinámicos de largo plazo. Vamos con otra empresa muy importante, Taiwan Semiconductor, cotizando unos $89.25 por acción, una vela bajista para el día viernes 15 de septiembre del año 2023, rompiendo un canal bajista rompiendo a la baja un canal alcista de mediano plazo. Esto se ve mejor en velas semanales, donde tenemos un cruce de medias a la baja y un cierre de una vela semanal por debajo de un posible nivel de soporte que venía planteando, que tenía que ver con la línea inferior de este canal alcista de mediano plazo. Vuelvo a repetir que el soporte por el que estamos trabajando técnicamente con Taiwan Semiconductor es el de las medias móviles en visión de largo plazo, donde se está claramente en una zona de soporte, y teniendo el cruce de medias es muy importante la zona del precio actual. No descarto posibles correcciones o mechazos bajistas. Si entrara en una posición actual en Taiwan Semiconductor, plantearía un stop loss en torno a los $81 por acción o incluso $80. No descarto posibles correcciones a la baja que hagan saltar muchos stop loss. Esta es una estrategia bastante conocida que hacen los grandes fondos comunes de inversión, de hacer saltar stop loss cuando el precio está en zona de compra, para poder crear una oferta que les permita formar posiciones grandes de compra y así posicionarse a largo plazo. Son zonas de precio muy importantes para el largo plazo que están teniendo muchísimas empresas. Vamos a seguir viendo algunas, por ejemplo Intel, en velas semanales de mediano plazo dentro de un canal alcista, con un cruce de medias al alza vigente todavía, una reacción bajista con respecto a un nivel de resistencia de mediano plazo que tiene que ver con la parte superior del canal, una reacción contra los $40 por acción. En velas mensuales tenemos un cruce de medias al alza que se está dando. Una zona muy importante es la del precio actual, en torno a los $38 por acción. Fue resistencia en el pasado y hoy también puede serlo. Hay que estar muy atentos, se puede dar alguna baja, alguna corrección del precio. Hay que tener en cuenta los soportes de largo plazo que están en torno a un 10% de baja para Intel, que desde mi punto de vista está bastante por debajo de los precios anteriores y podría seguir subiendo su cotización. Otro nivel de precio muy importante que veo es el de los $45-43, que tiene que ver con todo este piso que usó como soporte durante muchísimo tiempo, desde el año 2017, si lo vemos en términos de largo plazo. Vamos con la empresa Microsoft, una empresa de las más representativas del S&P 500. En velas diarias tenemos una tendencia alcista, ya que el precio se mueve por encima de los promedios móviles, una cotización de $330 con el cierre al viernes de la semana pasada. En velas semanales, sin embargo, tenemos un cruce de medias a la baja. Vamos a netear el precio para que se pueda ver mucho mejor cómo estamos en zona de resistencia del precio con respecto a las medias, y que hay que tener muy en cuenta. En velas mensuales tenemos una dispersión con el principal nivel de soporte de 7 a 8% y con el soporte de mayor largo plazo, que tiene que ver la media móvil ponderada de volumen, en torno a un 15%. Tenemos también reacción a la baja con máximos anteriores en torno a los $350 por acción para la empresa Microsoft. Hay que estar muy atentos a achiques del precio con respecto a las medias móviles en caso de planear entrar en la empresa. Vamos con otra empresa muy representativa del S&P 500, que se trata de la empresa Facebook, cotizando bajo el nombre de Meta. Velas diarias, tendencia alcista, cotizando en unos $300 por acción. Velas semanales, tendencia alcista por cruce de medias que se dio en enero del año 2023.
anteriores, que sigue muy vigente con alguna reacción a la baja en torno a los $327 por acción y que achicó la dispersión a la baja y tuvo una muy buena reacción alcista que sigue vigente. En términos de velas mensuales y de largo plazo tenemos una dispersión muy importante con respecto de las medias móviles que dan para pensar que la empresa puede llegar a tener una corrección importante en el futuro de hasta un 17% para encontrarse recién con la media móvil simple, y la dispersión con la media móvil ponderada de volumen ya es del 40%, por lo que es para pensarla detalladamente y detenidamente en caso de planear entrar a estos precios para una posición de largo plazo. También tenemos un posible canal bajista de largo plazo uniendo soportes anteriores y resistencia, y transfiriendo esta pendiente y uniéndola con los máximos nos da esta unión que puede empezar a ser una resistencia para el mediano largo plazo para Meta. Obviamente, en caso de vulnerar al alza esta tendencia bajista o esta zona de resistencia planteada, tenemos en un 30%, 27% aproximadamente máximos anteriores en torno a los $380 por acción, muy importantes para tener en cuenta. Vamos con Google en visión de mediano plazo, velas mensuales, cruce de medias al alza que se dio también en marzo del año 2023, que sigue muy vigente. La dispersión del precio actual con la principal zona de soporte es del 6% al 10% aproximadamente en visión de mediano plazo, y si ampliamos la visión a velas mensuales de largo plazo tenemos un cruce importante de medias, tendencia alcista de largo plazo por cruce de medias, una dispersión del 13 al 14% con respecto a la media móvil simple y de un 20% con respecto a la media móvil ponderada de volumen. Tenemos precios históricos en torno a los $150 por acción, de los cuales estamos a tan solo una revalorización del 8% aproximadamente. También son precios a los que yo no me metería en el largo plazo, y que el hecho de que haya tanta dispersión con respecto a los principales soportes de largo plazo me hace pensar que es más probable que haya una corrección importante en el precio antes que se vulnere y tengamos un recorrido alcista bastante fuerte desde los precios actuales. Y obviamente hay que tener el torno de los $150 como principal zona de resistencia estática, que tiene que ver con máximos históricos anteriores. Vamos con algunas empresas del sector energético que también vemos en el canal reiteradas veces. Vamos a ver Schlumberger Limited, empresa del sector petrolero, muy analizada en el canal, cotizando a unos $60,5 por acción, tendencia alcista por cruce de medias en velas de corto plazo, en velas diarias, en velas semanales también una tendencia alcista por un cruce de medias que se dio en junio del año 2023, luego de tener una reacción al alza con este nivel de soporte que tiene que ver con un canal alcista de mediano largo plazo. Si vemos, este canal es muy importante y estamos cerca de zona de resistencia, a un cerca de 10% de revalorización aproximadamente. Una zona a tener en cuenta es la de los 68, 67, $62 inclusive, que tiene que ver con toda esta zona de precio. La dispersión con respecto a la media móvil también es bastante considerable, en torno a un 25%, pero es una empresa y un sector energético que ahora vamos a ver por qué. Me parece que el sector energético todavía tiene mucho recorrido alcista para los próximos años. Vamos a ir con algunas empresas de valor y bastante establecidas. Johnson & Johnson, tendencia bajista por cruce de medias a la baja de largo plazo, con un precio que se encuentra en los $161 por acción. En velas semanales de mediano plazo también un cruce a la baja bastante importante. Se está saliendo del canal alcista de largo plazo hace bastantes meses. Podemos ver claramente si neteamos el precio y solo vemos medias móviles de lo que estamos hablando. Vamos con Coca-Cola en este caso, que se encuentra cotizando a unos 57, casi $58 por acción. En velas mensuales de largo plazo tenemos un cruce de medias a la baja con bastante fuerza, muy importante, ya que estas empresas no suelen desarrollar su precio por debajo de los promedios móviles durante mucho tiempo, y cuando lo hacen pueden ser un indicador de debilidad de la economía, y puede ser una anticipación importante a procesos recesivos o incluso de crisis, por ejemplo la que tuvo en el año 2008, donde se dio un cruce de medias a la baja con bastante fuerza, luego algunos meses intentó lateralizar o incluso tuvo algunas reacciones con respecto a los promedios que actuaron como resistencia en aquel momento, y después, cuando se espiralizó la crisis, tuvo una gran baja. Año 2015 también tuvo algunas velas por debajo de los promedios. Año 2017-2018 también. Bueno, ni hablar en el año 2020, durante varios meses tuvo un desarrollo bajista, pero
la dispersión que hay con respecto a la media móvil ya es del 7% aproximadamente con respecto a la media móvil ponderada de volumen, la cual pasó de ser su principal soporte a su principal resistencia de largo plazo. Ya nos está pudiendo anticipar alguna debilidad, ya que son varias las empresas de este estilo que están teniendo debilidades. Por ejemplo, PepsiCo se cae de un canal alcista de mediano plazo en velas semanales, está teniendo una reacción bajista con respecto a la media móvil simple, si bien estamos en tendencia alcista de corto plazo por un cruce de medias que se dio la semana pasada. En velas mensuales durante el mes pasado y este mes el precio fue directamente a zona de soportes y por ahora está teniendo reacción positiva, reacción alcista, pero también hay que tener en cuenta debilidades en este tipo de activos pueden darnos una pista acerca de una debilidad macroeconómica. Hay que ver solamente el pasado de cómo se comportaron estos activos y cómo funcionó este indicador para la anticipación de procesos bajistas importantes y de debilidad macroeconómica. Antes de ir al análisis y a la reflexión de algunos indicadores macroeconómicos y de valorización del S&P 500, quiero mostrarle algunas situaciones de algunos activos que pagan dividendos dentro del S&P 500 y que están a valoraciones bastante bajas en precios históricos. Por ejemplo, esta empresa estadounidense AT&T, precios del año 95, precio del año 2002, precios por debajo del año 2008, con una dispersión bastante importante para el largo plazo del precio con respecto a las medias móviles, teniendo un retorno por dividendo bastante considerable. Lo mismo si vemos la empresa farmacéutica Walgreens Boots, espero haberlo pronunciado bien, tenemos una cotización en torno a los $22,42 por acción, precio del año 2099, precio del año 2008, una dispersión con respecto a las medias móviles de más del 40%. Y si vemos cómo es la dinámica bajista de esta empresa, vemos correcciones en torno al 30-40%, rebotes en torno al 30-40% también, reiteradas ocasiones como les estoy mostrando ahora. Vemos cómo a medida de los últimos años, sobre todo desde el 2015 que inicia este recorrido bajista, cómo va pegando correcciones, en este caso van hasta el 48%, luego rebotes de hasta el 60%, otro periodo bajista del 45%, un rebote de más del 30-40% y otro caída en torno al 45-48%. Muy probablemente hay que mirar este tipo de activos que están a precios muy bajos, que pagan dividendos, que ya tienen un rendimiento anual por pago de dividendos en torno al 6, 8, hasta 10% de algunas empresas, y que entrar a estos precios nos puede colocar en una empresa que paga dividendos, que nos está dando muy buenos retornos, con altas probabilidades de ganancia de capital por rebote en el precio de sus cotizaciones. Por ejemplo, otra empresa importante del sector de salud es Pfizer, que tiene un recorrido bajista sobre todo el año 2021 en adelante, que paga dividendos, que está cotizando unos $34 por acción. Tenemos una principal zona de soporte que tiene que ver con la unión de mínimos anteriores, lo que nos da una zona de resistencia por esta línea alcista. Yo ya estaría pensando en comprar Pfizer con un stop loss en torno a los $30 por acción aproximadamente, no estaría nada mal ir fondeando y armándose de una buena posición a largo plazo en este tipo de empresas que tienen fundamentos, que pagan dividendos y que están a valoraciones importantes. Vamos con la tasa de interés. Como ya dijimos, a finales del año 2021, principio del año 2022, la Reserva Federal empieza a subir la tasa de interés. El tesoro está rindiendo a un año 5,43%. Si vemos la tasa del tesoro a 10 años, en visión de largo plazo, vemos cómo desde el año 80 hasta el año 2020 tuvo un recorrido bajista que baja la tasa de interés que estaba más del 15% a llegar a tasas irrisorias del 0,5% durante el año 2020. Hoy la tasa se sitúa en 4,3% anual, que está por encima de la media que tiene el rendimiento del bono a 10 años del tesoro norteamericano desde el año 1880. Y si vemos la baja o la tendencia bajista en la tasa de interés, tiene una correlación directamente inversa con la relación precio-beneficio del S&P 500. A medida que la tasa de interés baja, los inversores están dispuestos a pagar un precio-beneficio más alto, pero lo que me hace ruido es que después de esta semejante suba, la cual fue una de las más rápidas de la historia para la tasa de interés, el ratio de PER todavía no haya, desde mi punto de vista, corregido de forma significativa. Si bien tuvo una baja, se sitúa en un valor de 25,4, lo cual está muy por encima del promedio para el ratio de PER del S&P 500, lo cual empieza a dar indicaciones de posible sobrevaloración para el S&P 500. También tenemos el precio
del S&P 500 sobre el valor contable real de las empresas, en este caso del año 2000 al año 2023 actualmente, una media en torno al 2,8 y un valor actual en torno al 4,2. También es un ratio que nos da una posible pista de sobrevaloración para el S&P 500. En este caso también, si tenemos en cuenta la relación del precio con las ventas del S&P 500, las empresas del año 2000 en adelante de media cotizan 1,4 veces lo que facturan en un año y ahora están cotizando 2,5. También es un ratio que da cuenta de una posible sobrevaloración para el S&P 500. Quiero mostrarles acá el rendimiento real ajustado por inflación del S&P 500 de 1880 en adelante y vemos como de 1950 a 1970 tenemos un periodo de 20 años alcista en términos reales para el S&P 500. Del 70 al 82 un periodo bajista que dura 10 a 12 años de rendimiento negativo en términos reales para el S&P 500. Esta fue una década de alta inflación, como vemos acá. De 1969 al año 82 las tasas anuales de inflación fueron bastante altas, con una media que se sitúa arriba del 5%. Podemos verlo más gráficamente en esta imagen, donde las tasas de inflación durante esta década fueron bastante altas, lo que obviamente tuvo que hacer la Reserva Federal en esta década fue subir la tasa de interés de forma drástica para controlar la inflación. Luego de 1882 hasta el año 2000 aproximadamente también tuvimos un periodo alcista que duró otros 20 años. Luego del año 2000 al año 2010 un periodo bajista en términos reales. Y ahora del año 2010 al año 2020 tuvimos un periodo alcista, una pequeña corrección en términos reales del S&P 500 durante el año 2021-2022. Pero si tenemos en cuenta el largo plazo y las tendencias alcistas que suelen durar en una media de 20 años, podríamos estar dentro de una corrección pequeña, dentro de una tendencia alcista que podría durar incluso 10 años más. Hay que ver los fundamentos, hay que ver cómo viene la tasa de interés, cómo vienen los datos de inflación para los próximos meses, hay que ver las posibilidades de recesión, pero yo creo que es una posibilidad que no se puede descartar. Lo que sí recomendaría, y de acuerdo a algunos datos que estuve compartiendo con ustedes en el grupo de Telegram y que no hay que pasar por alto, son los siguientes. Este es el rendimiento del S&P 500 en rojo, teniendo en cuenta obviamente todas las empresas, y en azul es el rendimiento del S&P 500 sin tener en cuenta las FANGs, que son las 7 empresas de mayor capitalización, mayor ponderación dentro del índice, que tiene que ver con Alphabet, o sea Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft y Netflix. Sin contar estas empresas, el rendimiento del S&P 500 es bastante moderado, inclusive para nada extravagante, y contando estas empresas ya el rendimiento es realmente extraordinario y son las empresas que realmente vienen desde el año 2013, sobre todo 2014, traccionando de forma exponencial el rendimiento del S&P 500. Rendimiento del S&P 500 que, comparado a índices que agrupan los mercados emergentes, por ejemplo, está bastante por encima. Vemos cómo a partir del año 2013-2014 el rendimiento del S&P 500 se despega de forma considerable con respecto al índice de mercados emergentes, lo cual también es un indicador de sobrecompra para el S&P 500. Otro dato importante es el peso relativo del sector energético dentro del índice, en cual tiene una media en torno al 8,6% y actualmente estamos rondando el 5%, lo cual también da indicación de que el sector energético puede todavía tener un recorrido alcista bastante importante, como ya estuvimos viendo. Por eso, desde mi punto de vista, hay que tener todos estos datos en cuenta a la hora de operar a largo plazo, ya que hay muchas empresas dentro del índice del S&P 500 que están a valoraciones razonables, que tienen rendimientos importantes por pago de dividendos, y otras empresas que son muy buenas empresas, pero que pueden estar algo sobrecompradas, por ejemplo, como ya vimos en el caso de las FANGs. Son empresas que inclusive hoy tienen dispersiones importantes con respecto a las medias móviles de largo plazo. Por ejemplo, el caso de Google, de Meta, de Microsoft. Son empresas que, si bien técnicamente están en tendencia alcista y muestran bastante fuerza con respecto al resto de empresas del mercado, creo yo que hay que empezar a hacer una rotación de carteras. También el hecho de que, desde mi punto de vista, aún no se haya visto en precio la suba en la tasa de interés y que muchos ratios de valorización del S&P 500 estén dando indicación de que hay una sobrecompra, una sobrevalorización del precio con respecto a los beneficios, también me haría pensar que sería prudente guardar un poco de liquidez o hacer alguna rotación hacia la renta fija para aprovechar posibles bajas del índice.
que van a venir de la mano, obviamente, de bajas, como ya dije, de las FANGs, que son las que más traccionaron, y las empresas que están dentro del montón, que ya hoy ya se encuentran a precios muy bajos, no creo que ya tengan mucho más para sufrir en caso de que haya bajas de mercado importantes. Sin nada más que decir, espero que te haya servido el video. Podés decirme qué pensás en los comentarios, podés unirte al grupo gratuito de Telegram, como ya dije. Un saludo y hasta la próxima.